Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen totalmente en directo a través de la página oficial del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala. El día de hoy estamos en la transmisión en directo del Foro Escazú, La Voz de los Territorios, el cual tiene como propósito evidenciar la problemática ambiental y la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú para las comunidades del territorio Xinca. Hoy nos acompañan representantes de autoridades del pueblo Xinca, entre ellos el señor Daniel Orantes, integrante de las 59 autoridades del proceso de consulta, líder comunitario y defensor ambiental. También nos acompaña Wendy Urías, integrante de la Comisión de la Mujer del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala. Ella es lideresa comunitaria de la comunidad Xinca de San Francisco Jumaytepeque. Y Alex García, él es integrante de la Comisión de la Juventud del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala y también realiza una ardua labor en la implementación o en el desarrollo de evidencia científica sobre el tema de la contaminación del agua en su comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión completamente en directo. Para el día de hoy tenemos previsto este foro, el cual se llevará de la siguiente manera. Tenemos 3 panelistas invitados, cada uno de ustedes tiene 15 minutos para exponer sus puntos de vista con relación a la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú en Guatemala, y nuestra primera intervención estará a cargo del señor Daniel Orantes, quien nos va a ampliar sobre la importancia de la defensa del territorio y el Acuerdo de Escazú. Don Daniel, bienvenido, le cedemos la palabra. Muy bien, gracias, muy buenos días a todos y todas pues aquí presentes, a jóvenes, pues primero que todo pues darles gracias a Dios también porque ustedes están haciendo un gran trabajo en el cual pues hoy ponemos de manifiesto también para que también lo conozcan muchos jóvenes que tal vez no tienen este conocimiento. También a las mujeres pues se les agradece de todo corazón por su participación, por ese arduo trabajo que también han realizado en este proceso, y yo creo que es muy importante que hoy lo pongamos con un reconocimiento más, en el cual pues todavía estamos con el seguimiento para que este acuerdo pues sea ratificado definitivamente. Entonces voy a iniciar, pues mi nombre es Daniel Orantes, soy autoridad vicepresidente de la comunidad Xinca de Casillas, Santa Rosa, autoridad también de las 59 que representamos el proceso de consulta en base al proyecto minero del Escobal. También estamos aquí hoy para darle ese soporte a la juventud y a la mujer, porque también yo sé que ellos están trabajando a la par de nosotros también, y nosotros con ellos. Hoy traigo pues la voz de mi gente, de mis comunidades, de las mujeres, los jóvenes y ancianos que me han encomendado la tarea de cuidar, defender el territorio. Este es un espacio en el cual pues nos hacemos presentes, tomamos la decisión de servirle a nuestra comunidad y a nuestro pueblo con una finalidad de uso común, un trabajo voluntario en el cual nosotros tenemos que tener presente que detrás de nosotros está el pueblo, la comunidad
que necesita que como representantes de autoridades, como representantes de las comunidades, podamos defender nuestro territorio con todo, en una forma firme, en la cual pues es un derecho que también tenemos, porque debemos de servir. Por ello realizamos nuestra labor. Para nosotros ser autoridad no es un privilegio, es una responsabilidad que implica riesgos, sacrificios y también amenazas, porque hemos decidido no quedarnos callados frente a la injusticia. Hoy quiero hablarles cómo la consulta previa, libre e informada es un derecho de los pueblos indígenas, como la hemos defendido en medio de criminalización, y cómo el acuerdo de Escazú viene y fortalece esa lucha. Nosotros entendemos y sabemos que esto que hemos iniciado pues ya de varios años de lucha en la consulta, pues hoy tenemos un soporte más con la cual pues vamos a fortalecer esta lucha, donde vamos a poder tener la mejor posibilidad de informarnos, conocer. Y yo sé que es un trabajo que hemos realizado, y por eso hoy representamos a toda la población en general. ¿Por qué? Porque ese proceso no es un proceso como un trámite. O sea, es un proceso que en realidad representa y reconoce este pueblo originario, y que también reconoce el derecho que le da y le dan los estándares internacionales. Yo sé que en estos espacios para muchos ha sido muy difícil por el tema de la criminalización que hemos visto durante los últimos tiempos, que el Estado de Guatemala pues también no ha querido pues cooperar, ahí sí que no ha querido trabajar con la comunidad, sino que también lo que ha hecho es pues trabajar tal vez con una imposición, trabajar de una forma no legal, o sea, lo ha hecho pues definitivamente oprimiendo, amenazando a nuestros líderes comunitarios. Así que yo sé que los jóvenes estamos juntos en esta lucha, porque nosotros como autoridades no vamos a ceder también, vamos a seguir la lucha cuanto sea posible. Defender el derecho a la consulta y oponerse a los proyectos ha tenido un costo alto, y eso es lo que yo estoy manifestando. ¿Cómo se ha visto la población acorralada en muchos espacios? ¿Para qué? Para que callemos, para que no hablemos, para que no podamos informar
qué es lo que estamos viviendo. Y por eso es que el costo de esto no ha sido solo una amenaza. También hay perseguidos, hay encarcelados y también han muerto por esta lucha. Y esto yo creo que es algo que el Estado de Guatemala pues tiene que reconocer. Y que en su momento también pues la justicia tiene que llegar y tiene que darse. Y por eso no bajaremos la cabeza ante todo lo que nos toque que enfrentar. Somos una comunidad organizada, somos un pueblo, somos un territorio y no podemos abandonar la lucha. Estaremos siempre presentes. Como autoridad he enfrentado amenazas directas. Hay quienes enfrentan persecución judicial, criminalización. He visto cómo hermanos y hermanas han sido encarcelados injustamente por el simple hecho de defender el agua, el territorio. He sentido en carne propia cómo ese miedo lo han tratado de profundizar. Saber que ser defensor indígena en este país es un riesgo constante. Pero también he sentido la fuerza de la comunidad, del territorio, que ha sido solidario, de mi pueblo. ¿Por qué? Porque no luchamos por interés personal, luchamos por la vida, por la dignidad, por el derecho de nuestros hijos e hijas a tener un futuro, que puedan ver ellos una esperanza, un reflejo de vivir, no con lo que hoy estamos viviendo, bajo amenaza directa, y que también eso es lo que como derechos humanos que existen deberían de velar también por estas luchas. Yo sé que ha habido mucho que hemos trabajado como comunitarios, pero en realidad ha sido muy poco el respaldo que hemos recibido por el Estado. El acuerdo de Escazú viene a fortalecer lo que ya hemos venido defendiendo. Desde el convenio 169, ambos instrumentos se complementan y dan herramientas claras para defensa del territorio. No podemos olvidar, nosotros hemos realizado esta consulta hasta este momento en base a este convenio. Y sabemos que es un convenio que nos respalda y que en base a ello nosotros seguiremos manifestando, seguiremos defendiendo lo que nos
toca lo que nos pertenece por derecho. Para tener el acceso a la información ambiental, nos enfrentamos a proyectos mineros e hidroeléctricas cuando ya están en marcha. Escazú obliga a los estados y al Estado como tal en este país de Guatemala a entregar información clara, veraz y oportuna sobre el impacto de los proyectos en nuestras tierras y aguas. Esa información es fundamental para que la consulta sea realmente libre e informada. La consulta previa es una forma de participación, pero Escazú aplica este derecho a reconocer que todas las personas, en especial los pueblos indígenas, debemos participar en las decisiones que afectan el ambiente. Escazú refuerza nuestro derecho a no ser excluidos y a que nuestra palabra tenga el mismo valor que cualquier decisión estatal. Este es quizás el punto más urgente. Quienes hemos defendido la consulta y el territorio, hemos enfrentado la criminalización. Campañas de difamación, amenazas y hasta asesinatos. Escazú obliga a los estados a protegerlos, a reconocer nuestro papel como defensores ambientales y a garantizar justicia frente a la violencia. En resumen, Escazú es un escudo legal y político que se suma a nuestra lucha. No reemplaza al convenio 169, pero lo refuerza porque ambos reconocen que los pueblos indígenas no somos objetos de desarrollo, sino sujetos de derechos. Esto es lo que en realidad vemos, conocemos y lo que también tenemos claridad. Como autoridad que represento pues también a este territorio, esto que he manifestado hasta este momento lo sostendré y estaré en cuanto podamos existir para defender nuestro territorio. Hermanas y hermanos, la defensa del territorio no es un delito, es un deber. Y aunque nos amenacen o nos quieran callar, seguiremos defendiendo. La consulta previa, libre e informada, seguiremos defendiendo el agua y la tierra
porque son la vida misma. El Acuerdo de Escazú es una oportunidad para fortalecer nuestras luchas, para que se respete nuestro derecho a decidir, para que nunca más se criminalice a quienes defendemos la vida. Hoy les pido que no veamos Escazú como un papel firmado en oficinas lejanas, sino como una herramienta que podamos exigir y usar en nuestros territorios. Porque mientras el río siga corriendo, mientras el maíz siga creciendo, mientras la voz de los pueblos siga viva, nuestra lucha por justicia climática y ambiental seguirá firme. Como autoridad de muchas autoridades que representamos y defendemos este territorio Xinca, digo con claridad: tenemos esperanza, y esa esperanza se llama dignidad, justicia, vida para nuestros pueblos. Hoy quiero dejar presente que nuestra organización es y seguirá siendo legítima de nuestra nación Xinca. Quiero dejar también presente y reconocer el conocimiento. No estoy representándome a yo mismo. Que esa necesidad, esa sequía de justicia de los abuelos sigue viva, porque somos nosotros el reflejo de ellos. Y aquella injusticia que un día se dio, pues tarde o temprano tendrá que tener justicia por este pueblo, por esta lucha y por las muchas luchas que también no se hicieron, no se pudieron realizar por la criminalización, porque han sido perseguidos nuestros abuelos. Y hoy quiero dejarlo claro: no ha sido una lucha en vano por aquellos excluidos de nuestro territorio, también por aquellos que han muerto, también. Estaremos firmes, y que ese día de justicia tiene que llegar, porque en realidad no somos un pueblo que para muchos piensan que no existíamos, pero hoy lo reflejamos de una manera diferente. Lo aclaramos, lo declaramos como un pueblo vivo y que seguirá siendo por generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Daniel. Retomo las palabras de nuestra autoridad, en donde menciona que el acuerdo de Escazú viene a fortalecer lo que ya el pueblo Xinca ha venido defendiendo desde el convenio 169, porque ambos instrumentos complementan y nos dan herramientas claras para la defensa de nuestro territorio. Recordemos que el acuerdo de Escazú es el primer acuerdo que se suscribió en el 2018, que protege a los defensores, a los y las defensoras de ambiente, derecho y territorio. En el tema de justicia ambiental también es importante entender cómo afecta la crisis climática de manera diferenciada y cómo la presencia de megaproyectos también pueden repercutir de manera diferenciada
principalmente a las mujeres. Y es por eso que hoy tenemos acá como panelista invitada a doña Wendy Urías. Ella es una de nuestras lideresas del pueblo Xinca y es integrante de la Comisión de la Mujer del Parlamento del Pueblo Xinca. Y hoy pues ella nos va a comentar cómo o por qué es importante desde las voces de las mujeres la ratificación del Acuerdo de Escazú. Bienvenida doña Wendy, brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Wendy Urías, integrante de la Comisión de la Mujer. A mí me toca traer la voz de todas las hermanas mujeres del pueblo Xinca. Somos mujeres xincas, hijas de estas montañas, cuidadoras del agua, tierra y territorio. Agradezco en primer lugar este espacio para compartir la palabra desde la voz de las mujeres, porque cuando hablamos de justicia climática, no solo lo hacemos desde la teoría, sino también lo hacemos desde lo que día a día vivimos desde nuestras comunidades. El cambio climático ya no se ve como un problema futuro, sino se ve como un presente. Ahora es una realidad de nuestros territorios. Lo que antes era ríos caudalosos, ahora se ve que son ríos secos o contaminados. No solo el clima ha cambiado, la contaminación por químicos, por mineras, por agroindustrias, y por la imposición de megaproyectos energéticos y extractivos han acelerado el proceso. Una de las principales consecuencias de la crisis hidráulica afecta directamente la vida cotidiana de todas las comunidades, porque si no hay agua, los cultivos se pierden, se deteriora la alimentación y aumenta la pobreza en las comunidades. El agua contaminada aumenta y trae enfermedades en la piel, en los riñones y en el estómago, y eso por mencionar algunas. Muchas veces de estas consecuencias son una carga mayor para nosotras las mujeres, porque somos las responsables de garantizar el acceso del agua a nuestras familias. Somos quienes caminamos kilómetros para obtener agua, somos quienes cuidamos a nuestros hijos cuando estos se enferman por consumir agua contaminada. Perdemos tiempo y oportunidades porque la escasez de agua recae sobre nuestras espaldas. Pues como sabemos directamente, nosotros las mujeres somos las encargadas de llevar el agua para cocinar, para hacer la limpieza en la casa. Cómo directamente esto nos afecta a nosotros las mujeres. Y eso sin hablar del desgaste físico que esto genera a nosotros como mujeres. Cuando alzamos nuestra voz para pedir justicia por el agua, se nos amenaza, se nos discrimina e incluso se nos violenta nuestros derechos como mujeres. Por eso hablar de justicia climática debemos poner al centro de la mesa la voz de las mujeres, el derecho de las mujeres, porque quienes somos las que más sufrimos por los impactos de los cambios climáticos y la crisis de agua. El Acuerdo de Escazú para las mujeres es una realidad, es una herramienta que garantiza justicia ambiental y climática, porque nos garantiza 3 derechos fundamentales, que es el acceso a la información ambiental, porque las comunidades tenemos el derecho a saber de los proyectos que se quieren instalar y qué impactos tendrán en nuestras aguas, tierra y territorio, las decisiones que se tomarán en nuestros territorios. Tenemos también que nos garantiza la participación pública, porque obliga a las comunidades, especialmente los pueblos indígenas y a las mujeres, a que podamos participar en las acciones que afectan nuestro futuro. También tenemos que nos da un acceso a la justicia y protección a defensores y defensoras. Este acuerdo reconoce a quienes defendemos el agua, la vida, somos vulnerables, somos amenazadas, violentadas, y por eso establece que los estados deben garantizar nuestra seguridad, más a nosotros como mujeres. Defender el agua es defender la vida. El cambio climático y los megaproyectos han traído crisis hidráulica y sufrimiento, pero también ha despertado la conciencia y la resistencia de los pueblos y de las mujeres. Hoy quiero decir que el Acuerdo de Escazú no es solo un documento, es una herramienta que puede ayudar a que nuestras voces sean escuchadas, a que se nos respete, que se nos proteja a quienes defienden la vida. Hoy quiero invitar a que todos los pueblos, y en especial las mujeres y juventudes, sigamos exigiendo la ratificación, la implementación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú,
porque solo con participación real, con acceso a la información y justicia podremos enfrentar esta crisis climática. Como mujeres chincas seguiremos defendiendo el agua, el territorio y defendiendo la vida, porque sabemos que donde hay agua hay vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Wendy. Es importante conocer cuál es la problemática que existe desde nuestras comunidades para atenderlas de manera oportuna y de forma diferenciada. El agua deja de ser accesible cuando las mujeres tienen que caminar muchos kilómetros para poder acceder a ella y abastecer principalmente sus hogares. A continuación tenemos la intervención de Alex García. Él es científico comunitario, él es integrante de la Comisión de la Juventud del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, y desde su juventud, él realiza un rol importante en la defensa del ambiente, de los derechos ambientales, y es por eso que hoy está acá para compartir con nosotros esa experiencia y darle voz a todos esos jóvenes, porque seguimos pensando que la juventud es el futuro o que la juventud no tiene un criterio claro, cuando realmente la juventud ya son activistas y están haciendo algo por prevenir y disminuir o mitigar los daños ambientales. Muy buenos días, Alex, bienvenido. Brindémosle un aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Como bien lo mencionaba la licenciada Lisbeth, mi nombre es Alex García. Y bueno, es un gusto estar acá en este foro presentando pues nuestras experiencias, pero también como nuestras demandas o lo que pensamos sobre el Acuerdo de Escazú, o la importancia del Acuerdo de Escazú en el territorio, porque, o en sí en Guatemala, porque es un acuerdo que no solo nos beneficia como territorio chinca, sino también como comunidades y como el país de Guatemala entero, en este caso. Entonces, bueno, soy un joven chinca que, bueno, desde mis 14 años he iniciado un proceso de defensa junto a mi familia, junto a mi papá, a defender el territorio, a defender el bosque, a defender mi comunidad, y por eso creo y he tenido la oportunidad de estar en muchos espacios de demandas, incluso por la gran problemática de la contaminación, la problemática del extractivismo, no solo en Santa Rosa, sino a nivel nacional y a nivel internacional, también en América Latina. Y bueno, he estado en diferentes puntos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, demandando, proponiendo estas demandas desde las comunidades y desde que las juventudes nos proponemos. Y bueno, creo que ante esta situación de la problemática de la contaminación, la problemática de la destrucción ambiental en el territorio, para nosotros el recurso o el bien común que es el agua, no es cualquier recurso, no es cualquier cosa que digamos pues ahí va corriendo, sino es algo que es sagrado, algo que da vida a nuestras siembras, algo que da vida a nuestras familias, pero también a nuestros cultivos. Entonces también da vida a nuestra cultura, que muchas veces pues, ya ni siquiera existe en algunas comunidades por el avance también del colonialismo, y que pues esto afecta directamente a nuestras comunidades, a nuestra cultura. Y creo que esto afecta a nuestra cultura y a nosotros los jóvenes, y también como jóvenes pues cómo poder crear mecanismos que nos ayuden a rescatar nuestra cultura, a rescatar nuestros derechos incluso. Creo que es algo muy importante y que como juventud lo hacemos. Y la importancia del agua para el pueblo chinca pues es algo invaluable, lo cual pues desde la juventud, desde las comunidades creamos mecanismos para defenderla, creamos acciones, nos organizamos para defenderla. Yo creo que eso es algo muy valioso para las comunidades. Nosotros como jóvenes en el territorio hemos identificado, nos hemos organizado para identificar o hacer estudios de la calidad del agua, y es preocupante la situación de la contaminación del agua en el territorio. Sabemos que hay grandes cantidades de arsénico, por ejemplo, en las comunidades, grandes cantidades de metales pesados, lo cual afecta directamente a las familias y a la niñez, y especialmente a las mujeres, por lo cual pues nos hemos organizado para hacer este trabajo que no es un trabajo un trabajo como tal lo conocemos, sino es un voluntariado incluso, pero es algo que nace desde el corazón y nace desde el compromiso también con la naturaleza y pues con nuestra cultura.
Entonces generamos estas acciones desde la juventud, pero nos sentimos también expuestos a la violencia, a la criminalización, a la persecución o a otros factores que afectan nuestra seguridad personal, afectan nuestra seguridad comunitaria, y esto afecta directamente a los que defendemos y cuidamos el territorio. Hablando un poco ya acerca más del acuerdo de Escazú, que es algo que es súper importante para la protección de nuestros derechos, para la protección del ambiente. El acuerdo de Escazú pues es algo que es una herramienta que nos brinda muchas más herramientas a nosotros como los jóvenes o como pueblos originarios defensores del medio ambiente, a tener mecanismos de defensa, pero también mecanismos que el propio acuerdo nos pueda ofrecer. Por ejemplo, uno de los puntos pilares del acuerdo de Escazú es el acceso a la información ambiental, y es que es muy preocupante la situación que hemos vivido desde el colonialismo o desde la entrada del colonialismo a Guatemala o a nuestro territorio, que incluso no hemos tenido información de los proyectos que se han acentuado en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, uno tales como la minería, como las hidroeléctricas, y no solo hablamos de eso, sino también hablamos de la tala de los bosques, que ni siquiera en eso hay información ambiental en nuestras comunidades, y cuando vamos a pedir información, por ejemplo a las municipalidades o a las organizaciones gubernamentales que les toca ese punto, pues tampoco ni siquiera tienen información sobre el acceso a esa información. Por lo tanto, las comunidades tampoco tenemos el acceso a esa información, mucho menos vamos a tener acceso a información pues, de estos grandes proyectos que afectan mucho más a nuestras comunidades, y el impacto es mucho más grande en nuestras comunidades y nuestra cultura. Entonces, en eso, pues el acuerdo de Escazú obliga o tiene esa interacción ante el Estado de obligar a las instituciones a generar información, porque muchas veces ni siquiera la generan en información, y también a darla a las comunidades que son afectadas. Otro de los pilares fundamentales del acuerdo pues es la participación pública, ya lo mencionaban los compañeros y la compañera acá sobre la participación pública, que incluso ni siquiera en eso hay participación, muchas veces ni siquiera de las autoridades de nuestros territorios, mucho menos va a haber participación de la juventud o de las mujeres. Entonces creemos que este acuerdo está súper importante, porque obliga al Estado, obliga a las instituciones a que como comunidades, a que como juventudes seamos tomados en cuenta, y que nuestras voces obviamente sean ese pilar fundamental para la toma de decisiones en las comunidades y en las decisiones que muchas veces ni siquiera conocemos, las decisiones que se toman en el Estado. Otro de los pilares fundamentales es el acceso a la justicia y la protección de defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente, y creo que este es algo súper importante. Y hablando un poco acerca más de la justicia, lo hablaba el compañero Daniel, que ante la problemática de la criminalización, de la persecución y de otros factores que afectan directamente a nuestros defensores, a nosotros como juventud, a nosotros como comunidad, el acceso a la justicia, a la justicia no solo ambiental, sino también personal o de los pueblos, porque hemos tenido criminalizaciones que no pues nos tenemos que pues, cuidar nosotros solos, no tenemos ningún acceso a una seguridad pública, incluso para nosotros los defensores. El acceso también a la justicia sobre los daños que ya se han hecho, o sea, en el tema de destrucción ambiental, hablando sobre el tema de extractivismo o el tema hidroeléctrico, o incluso el tema de la deforestación que se vive en el territorio, porque ya han causado demasiado daño en las comunidades, han causado demasiado daño en nosotros los comunitarios, los defensores de derechos humanos, y creo que ese acuerdo pues beneficiaría demasiadísimo, o nos serviría demasiado a los que defendemos, porque nos generaría esa acción de justicia ambiental y también social.
y la protección obviamente de los defensores de derechos humanos, los cuales pues muchas veces nosotros nos tenemos que alejar de la sociedad, muchas veces nos tenemos que resguardar de muchas situaciones en que ni siquiera pues nosotros los jóvenes que vamos creciendo, tenemos ese futuro por delante, también tenemos ese miedo, tenemos ese temor de que pues nos pueda pasar algo por andar defendiendo los bienes naturales. Entonces el acuerdo de Escazú pues obliga, digamos, al Estado a proteger y a defender los defensores de derechos humanos, pero también a defender los bienes comunes como la naturaleza y todo lo que nos rodea. Entonces, en pocas palabras, pues el acuerdo de Escazú responsabiliza, pero también nos da herramientas a nosotros, nos da fuerza para seguir luchando, y creo que el ratificar el acuerdo, el firmar el acuerdo en Guatemala, como decía un compañero de la Comisión de la Juventud, no es algo necesario, sino es una emergencia ya firmar el acuerdo de Escazú en Guatemala, porque pues aquí podemos estar nosotros, pero pues hay personas, familiares o personas que defendemos, que cuidan nuestras tierras, que están criminalizados, y por lo tanto es necesario, es urgente firmar el acuerdo de Escazú en Guatemala, y que, bueno, como jóvenes y como sociedad conocerla, pero también poner en práctica la defensa y el cuidado de nuestro territorio. He tenido algunas experiencias personales donde pues he sido, por decirlo así, criminalizado, he sido difamado incluso. Entonces creo que como joven, a mis 21 años que tengo, tener ese recorrido pues es un poco trágico, digamos, por defender lo que pues nos da vida, nos da salud, nos da de comer. Entonces creo que es algo trágico que la situación en Guatemala o a nivel internacional como América Latina tengamos que nosotros los jóvenes o las mujeres o incluso las autoridades tener que vivir esos procesos de que nos afectan psicológicamente, físicamente, pero también en nuestras comunidades, que afecta la seguridad comunitaria. Un mensaje que como cierre ya, como joven Chinca, quiero decir que como juventudes hemos creado mecanismos, hemos creado vigilancia y monitoreo ambiental, lo cual pues esto da herramientas técnicas y también herramientas de formación comunitaria que nos dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, y que es como también una estrategia de mitigar los impactos ambientales en nuestras comunidades, pero que pues lamentablemente también el cambio climático, la contaminación, el avance del extractivismo de megaproyectos y otros mecanismos como la deforestación y otros factores que hay en nuestras comunidades, creo que afecta directamente a la juventud, directamente a las familias de las comunidades, y por lo tanto el papel de la juventud, en este caso la juventud del pueblo Chinca, en pedir la rectificación del acuerdo de Escazú es súper importante, y es súper emotivo también seguir luchando, porque pues nos garantiza que tengamos información y que esa información también sea pues respetada ante las autoridades gubernamentales o también ante las instituciones o empresas que están en el territorio, y pedimos también, digamos, que se respete ese derecho a defender, ese derecho a hablar incluso ante cualquier situación de destrozo ambiental. Y pues uno de las palabras que yo podría decir es que el acuerdo de Escazú es algo que incluso el mismo grupo de los jóvenes del Parlamento o del pueblo Chinca decimos, es que el acuerdo de Escazú es firma por la vida, porque es esa firma, es ese compromiso del Estado por protegernos, por darnos la oportunidad de alzar la voz también ante cualquier situación que nosotros enfrentemos, ante cualquier amenaza que estemos sucediendo, y que muchas veces tenemos miedo de hablar porque nos pueda pasar algo peor, pero creo que el acuerdo de Escazú nos da esa herramienta a seguir luchando, pero también nos da esa herramienta a demandar también ese tipo de cosas que nos puedan pasar en nuestro día a día. Y bueno, algo que es súper importante es que el agua es vida, y mientras siga corriendo nuestros ríos, también sigue corriendo la esperanza de los pueblos,
y de las comunidades. Creo que eso es súper importante, que se mantiene ese fuego de las comunidades, ese fuego de los jóvenes, de las mujeres y de las autoridades, las cuales pues da ese esfuerzo, ese futuro, esa esperanza para nosotros, las comunidades, y para nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Así que gracias. Muchísimas gracias, Alex. Definitivamente el foro Escazú, la voz de los territorios, nos ha ofrecido ese enfoque intergeneracional de cómo las y los defensores ven la importancia de la urgencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú en Guatemala. El pueblo Xinca, un pueblo que ha estado en resistencia por más de 15 años, y en este proceso han habido más de 200 personas criminalizadas, lo cual es urgente que se atienda de forma oportuna y que Escazú se convierta en esa herramienta que contribuya a proteger los derechos de las y los defensores para garantizar la justicia climática. Para cerrar esta intervención vamos a ceder nuevamente la palabra a don Daniel Orantes, quien nos va a ampliar un poco acerca de la resistencia, ya para concluir e ir cerrando con el foro. Muchas gracias nuevamente. Pues bueno, yo creo que para hacer ahí sí que un resumen un poco corto, toda empresa extractiva de explotación nos va a dejar siempre ese daño psicológico, ese atropello a todo lo que como pueblo nos pertenece. Primero que todo, al pueblo Xinca pues le ha venido a afectar tanto en el tema cultural, espiritual y cosmogónico, y que eso es algo que el Estado de Guatemala pues no lo ha tomado bien en cuenta, a pesar de que la resistencia no ha desistido, ha estado durante todos estos años. En realidad yo creo que es importantísimo que demos a conocer que hay espacios donde, por ejemplo, la empresa extractiva de nuestro territorio, que está aquí situada y que fue difundida, puesta, construyó y estaba operando sin consultarnos previamente. Yo creo que recalcando eso es importantísimo, y lo hago público definitivamente, que yo sé que ellos trabajan desde el norte hasta el sur, y no es una alegría que ellos trabajen de esa manera. Yo creo que tantos países como nosotros sufren lo mismo que nosotros. Pobres de aquellos países también que tienen este proyecto en el interior de sus territorios. La resistencia, como muchos ya la conocen, ya muchos saben, tenemos 8 años de resistencia permanente. Podemos decir que tenemos 9 años porque tuvimos que duplicar el esfuerzo y sacrificio en la Corte de Constitucionalidad. Y es importantísimo que todo aquel que vea esta manifestación que estamos haciendo hoy pública, si no lo conoce, pues lo puede conocer en este momento. La resistencia está siempre y seguirá siempre durante todo el tiempo posible de nuestras generaciones, porque no solo vamos a hacer resistencia hoy, vamos a hacer resistencia siempre. Y manifiesto el impulso y el gran esfuerzo de la juventud y de las mujeres, porque la juventud es la que va a retomar
y ya han retomado el tema como un compromiso, lo dice el Acuerdo de Escazú. No firmar por la vida solamente, sino firmar porque nos comprometemos. La vida es un derecho de todos y para todos. Y no solo para el ser humano, sino que también tenemos que tomar en cuenta el ecosistema, que es lo que más se está terminando. Así como la conexión de estos ríos que corre el agua, así es la vida de nosotros con el ecosistema. Hoy podemos dejar claro que estas empresas no pueden decir que son un desarrollo para los pueblos. Debería decirse al revés. Es una amenaza para los pueblos. Y que no van a dejar un buen futuro en donde quiera que pase. Por eso hoy reanimamos a todos los que formamos parte de esta resistencia pacífica. Y ustedes, jóvenes y mujeres, desde este espacio forman parte de nuestra resistencia. Se les motiva a todo aquel que no conoce qué significado tiene la resistencia, que lo conozca. Y que no solo conozca esa política de grandes alientos que pueden ver en las redes sociales, con esa política para que la gente piense que las empresas extractivas son viables. Yo creo que eso es y ha sido siempre el engaño total para todos. Y en aquel momento, cuando también entran, hacen esa dinámica de endulzarle la mente a cuanto encuentran. Pero primero se agarran de las instituciones, porque las instituciones son las que representan también en nuestros territorios. Y ahí sí quiero dejar también presente: las religiones deben de subirse también al barco de la lucha de la casa común, porque no solo la sociedad que no se involucra en la religión o en las religiones tiene que velar por la vida. No solo velemos por la vida espiritual, sino que velemos por la vida de aquellos que no pueden alzar la voz. Me pongo en el lugar de los animales que no pueden defenderse, igual que un niño. Y por eso, hoy que tengo pues la potestad y el compromiso de defender la vida, lo voy a hacer. Por aquel que tiene miedo también lo voy a hacer, porque si ellos no quieren hablar, yo hablaré por ellos. No lo digo porque estoy haciendo público esto, sino que lo digo porque así es. Represento a nuestras comunidades. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo siempre. Así que gracias por este espacio y los invito a que nos unamos. Pasen un buen día.
Muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas invitados. Con esta información concluimos el foro Escazú, la voz de los territorios. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron de manera presencial. Hoy tenemos algunos delegados institucionales a quienes les agradecemos por esa responsabilidad y compromiso con la población de asistir a los llamados y demandas de la población del pueblo Xinca. Recordemos que el Acuerdo de Escazú tiene 3 pilares fundamentales, entre ellos el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia y protección a defensores. Nosotros desde la Comisión de la Juventud estaremos continuando con el desarrollo de estos foros territoriales la siguiente semana. Por favor, las personas que están pendientes de nuestra transmisión, sigan pendientes de nuestros activos digitales para conocer las próximas fechas de estos foros, en donde les estaremos llevando más información sobre la justicia climática, los derechos ambientales y sobre todo las demandas del pueblo Xinca. Muchísimas gracias por acompañarnos.